Muy buenas noches, comenzamos Perspectivas. Estamos en lunes, gracias por acompañarnos. Les recuerdo las cuentas institucionales, @canal 44 TV en Twitter, o si me quiere mandar un mensaje directo a mi cuenta @ftousaint con @S. Leeremos sus comentarios, cualquiera de los temas principales con los que comenzamos esta semana. Hay que recordar, semana de informes de los alcaldes de nuestra entidad, con particular importancia en los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy fue el turno de Tonalá y de Tlaquepaque. Mañana en Expo Guadalajara el informe de Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara. Lo discutiremos a través de la semana, puntualmente cada uno de los informes. Y en Perspectivas también le damos seguimiento a todo lo que ha ocurrido en el Congreso del Estado. También la agenda está en el Congreso, día importante. Hoy se eligieron 2 magistrados. El próximo jueves los diputados tienen como fecha límite para elegir a los 9 integrantes de la comisión de selección y también tienen que legislar sobre todas las leyes que estructuran el sistema estatal anticorrupción. Y para platicar de este y más temas, saludamos a nuestro compañero Julio Ríos, que es nuestro reportero en el Congreso del Estado. Julio, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique. Un saludo también a Belén y al auditorio. Oye, Julio, platícanos un poquito de los 2 magistrados que fueron electos el día de hoy después de muchas suspensiones. Tengo entendido que hay una suspensión todavía activa para poder ser nombrados, pero platícanos quiénes son y cómo fueron los acuerdos. Bueno, perdimos a Julio en la comunicación. Hay que recordar que en el Supremo Tribunal de Justicia, en la cúpula, digamos, del Poder Judicial de nuestra entidad, hay 34 magistrados. Estas posiciones se renuevan periódicamente y en este caso había 2 magistrados, 2 posiciones que se tenían que renovar. Julio Ríos, te recuperamos. Sí, gracias. Pues, efectivamente, uno de los 2 magistrados que terminaban con su periodo, es decir, porque ya habían tenido el primero de 7 años y el segundo de 10, era comunicación con Julio para platicar precisamente de este tema. Hay que recordar que el Supremo Tribunal de Justicia se renueva, se reestructura de forma periódica, se vencen los plazos, se vencen los nombramientos por determinados años que tienen cada uno de estos magistrados. Por lo tanto, le tocaba al Congreso del Estado renovar. Existían suspensiones, amparos para no encaminar estos nombramientos y por lo tanto hasta el día de hoy se llega al acuerdo para la sustitución, aunque, ojo, los diputados no pudieron hacer el nombramiento directamente porque están impedidos por lo que ha definido un juzgado en la materia. Es decir, estamos hablando de un problema recurrente que le hemos narrado a usted aquí en Perspectivas, que es, digamos, todas las dificultades procedimentales y jurídicas que de pronto tienen algunos diputados para poder nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Y como les decía, en el mismo sentido, esta semana los diputados tienen una chamba importantísima en materia de la configuración y de la constitución del sistema estatal anticorrupción. Le hemos dado seguimiento puntual en Perspectivas a este tema, el tema del sistema estatal anticorrupción como una de las fórmulas, una de las piezas que tiene la clase política o que ha impulsado la clase política para poder de alguna manera combatir los altísimos niveles de corrupción e impunidad que hay en el sector público. Tienen que elegir una comisión de selección, que a su vez esa comisión de selección tiene que elegir al Comité de Participación Ciudadana, que se encargará de coordinar el sistema estatal anticorrupción y que al mismo tiempo tendrá muchísimas facultades en materia de nombramientos de algunos cargos públicos. Por ejemplo, los fiscales anticorrupción, que es una parte estructural y fundamental del sistema estatal anticorrupción, y también de acuerdo a una iniciativa que envió el gobernador del estado, tendrán posibilidad o tendrán voz en materia de, si al final se legisla sobre esto, tendrán posibilidad también de aportar algunas ideas, algunos filtros para la elección del fiscal general del estado. Es decir, estamos hablando de la primera pieza que terminará estructurando el sistema estatal anticorrupción y sabemos que si desde la primera pieza, desde la comisión de selección misma, los diputados comienzan a repartirse cuotas, empiezan a ceder a la influencia y a la presión de los poderes fácticos, pues va a ser muy
difícil que tengamos un sistema estatal anticorrupción confiable, duradero, un sistema estatal anticorrupción con posibilidad realmente de cambiar los altísimos niveles de corrupción a los que nos enfrentamos en este país. Son 9 integrantes, 5 vienen de la sociedad civil o de organizaciones de la sociedad civil, sean empresariales u organizaciones en sí mismas, no empresariales, y otros 4 vienen de la academia. Se han registrado un poquito más de 50 aspirantes y por lo tanto tendrán de estos 50 que elegir a 9 los legisladores a más tardar el próximo jueves. Retomamos comunicación con nuestro compañero Julio Ríos. Julio, el tema de los magistrados. Ahora sí, Enrique, pues como lo comentábamos, eran 2 vacantes y uno de los magistrados que estaba por concluir su segundo periodo ya de 10 años, antes había estado 7, era Celso Rodríguez, y él pues presentó un amparo. Ya había él interpuesto un recurso que no prosperó, pero ahora presentó un segundo amparo y pues por lo tanto el Congreso sí nombró el día de hoy a 2 magistrados. Sin embargo, pues no se les pudo tomar protesta hasta que no se resuelva, porque se le concedió una suspensión provisional. Y dentro de estos 2 magistrados, como ya lo hemos estado informando, pues está el ex magistrado electoral, Gonzalo Julián Rosa Hernández, y pues también María Rosa del Carmen López Ortiz, quien fue juez octavo de lo civil y quien fue secretario de la Asociación Estatal de Jueces, fue quien quedó con la otra posición. Se esperaba que José de Jesús Reynoso Loza, también que fue magistrado electoral en alguna ocasión, fuera la otra persona que ocuparía esta vacante en el Supremo Tribunal de Justicia. Sin embargo, no fue así, a pesar de que se sabía que tenía el apoyo de Movimiento Ciudadano. Al final lo quitan de la mesa. Hay otra vacante que se va a decidir en unos días más, probablemente, muy probablemente es lo que se dice, ahí sí entrará ya Jesús Reynoso. Por ahora pues no fue, y quedan estas 2 posiciones en caso para el PRI y se dice también que con apoyo del PAN en el caso de la nueva magistrada. Fue así como quedó. Este es uno de los cargos que se están repartiendo esta semana, pero bueno, no es lo único que se va a ver, porque también viene lo del Sistema Estatal Anticorrupción, en este caso la Comisión Seleccionadora y las leyes secundarias, pero bueno, ese es otro tema ya que tiene que ver con lo que viene, mi querido Enrique. Oye, Julio, a ver, para entenderlo con claridad, Gonzalo Julián Rosa Hernández, que viene, como tú bien lo dijiste, que fue magistrado electoral, él vendría como cuota del PRI, y Rosa María del Carmen López Ortiz sería un acuerdo entre PRI y PAN, por lo que te entiendo. Efectivamente, fue así como quedó. En este caso habría sido Movimiento Ciudadano el que se dio. Hay que recordar que el Partido Acción Nacional, por lo menos pues los integrantes de esa bancada quedaron descontentos cuando se nombró a Alfonso Hernández Barrón como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que esa fue una posición del PRI, y ellos pues en esta lógica de repartos partidistas decían que les tocaba, pero no fue así, y ahora en este sistema extraño que se hace de compensaciones, por decirlo de algún modo, pues le habrían estado ahí enmendando un poco al Partido Acción Nacional con esta posición, en el caso de la magistrada. Oye, Julio, y entonces en términos jurídicos lo que hacen hoy es nombrarlos, pero no le toman protesta. Eso está como raro, ¿no? Efectivamente, lo que explicaba tanto Miguel Monraz, presidente de la mesa directiva, como el presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo, es que la suspensión no iba en contra como tal de continuar con el proceso, sino que lo que no se podía hacer era tomarle la protesta. Entonces, ellos podían concluir, ya se ha hecho en otras ocasiones, con otros magistrados, nombran a alguien, pero no le toman protesta hasta que no se resuelve el amparo. En todo caso, lo que ahí ocurriría si Celso Rodríguez gana el proceso, pues no sería removido, y uno de estos 2, en este caso, de estos 2 magistrados, pues no asumirían nunca el cargo. Sí, porque no parece muy útil hacer un nombramiento que ni siquiera puede entrar en vigor. Me parece que si los diputados querían cumplir con lo que mandatan los jueces, tenían que esperar a que definieran sobre el fondo de la suspensión, ¿no?
Así es, y como te digo, ya lo habían hecho, por ejemplo, en la legislatura 59, aquella de no muy buenos recuerdos, se adelantaron algunos meses, 8, 9 meses, a nombrar unos magistrados que luego iban a quedar la vacante después, y también hubo amparos y también hubo ahí judicialización del proceso, pero pues ellos nombraron a los que iban a quedar, aunque no hubiera sentencia del proceso de amparo. Es algo común ahí en el Congreso que se enreden un poco las cosas cuando hay este tipo de inconformidades legales por parte de quienes quieren quedarse en los cargos. En el caso del magistrado actual del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, de Alberto Barba, ¿hay alguna definición sobre su tema? También parece que está difícil actuar por el asunto de una suspensión, pero no sé si le ves futuro al proceso en el Congreso. ¿Te parece más bien que no existen las pruebas suficientes? Pues más que no existen las pruebas suficientes, sí, porque pues en este caso sí hay soporte documental, aunque también tiene que ver mucho con la interpretación de la ley. Aquí lo que realmente está ocurriendo es que ha sido muy hábil el magistrado Alberto Barba en este caso al presentar esos recursos, por lo cual pues sí se considera, y yo coincido con eso, que van a durar meses o incluso años. No le va a tocar a esta legislatura el poder resolver el asunto. Entonces, yo lo que sí creo es que no se va a resolver en esta legislatura. Bueno, y aparte ya se les olvidó, Julio, otros magistrados del propio TAE, como Armando García Estrada, que también tenía severas sospechas sobre su actuación y no han iniciado ningún procedimiento contra él, ¿no? Efectivamente. Esto es nada más contra Alberto Barba, ¿no? Sí, suele ocurrir de una forma muy, pues sí, muy común esto en el TAE. Son muy hábiles para este tipo de asuntos. Julio, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Enrique. Ahí están temas fundamentales relacionados con el Poder Judicial en el Congreso. Y también el próximo miércoles tendremos una mesa con aspirantes para la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, con los que platicaremos de su proyecto, por qué aspiran, y el próximo jueves se eligen a los 9 que forman parte de esta comisión de selección. Estamos en Perspectivas. A la vuelta platicamos sobre la ciudad, sobre cómo pensar la ciudad después de 10 años de movilizaciones sociales, de organizaciones sociales que han presionado por una ciudad más humana, más justa y más equitativa. Regresamos a Perspectivas. Hace 10 años se realizó la primera edición del foro Complot, que promovió reflexiones para acompañar una forma distinta de hacer ciudad. Complot, Código Ciudadano, es un foro abierto que cuenta con la participación de especialistas, profesionales, estudiantes, tomadores de decisión, líderes y ciudadanos en general que debaten sobre el rol de los individuos en el desarrollo y mejoramiento de nuestras ciudades. En los próximos días se llevará a cabo la conmemoración de la primera década de sus actividades, el pensamiento de la ciudad, los distintos movimientos que de manera visible irrumpieron en el discurso y el espacio urbano, y buscaron transformar la manera de pensar y practicar la movilidad y espacio público. Han sido los elementos con los cuales dio vida a su foro y se realizará esta actividad que servirá además como antesala a diálogos impostergables. El encuentro será el próximo 13 de septiembre, permitirá hacer revisión de las distintas reflexiones para una forma diferente de hacer ciudad. Alfredo Hidalgo, arquitecto, urbanista, activista, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Saludos a todos, un gusto estar aquí. Oye, platícanos sobre ya 10 años de la primera edición del Foro de Complot. Platícanos sobre los diálogos impostergables. ¿Por qué le pusieron exactamente este título? Mira, Enrique, Diálogos Impostergables es el título que escogió la Bienal de Arquitectura de Chile para referirse a un evento que pudiera poner sobre la mesa estas discusiones que tienen que ver con la ciudad y tienen que ver con la arquitectura y tienen que ver con los protagonistas de la ciudad y la arquitectura, que en el caso particular de esta Bienal pues se convierten en temas que han venido a inundar el mundo, ¿no? Las discusiones sobre la ciudad y las reflexiones no son temas estrictamente que ocurren en un continente o en un país. El tema que
nos vincula al cambio climático, que nos vincula a los problemas de movilidad, a la calidad del aire, pues empiezan a ser problemas que lo estamos viendo en todas las ciudades. Entonces, en la Bienal de Arquitectura de Chile pusieron este tema, estamos participando, nos invitaron a exponer y a participar en la Bienal, y nos pareció que Diálogos Impostergables era un título que podría ser traído a Guadalajara y referirse a un momento importante que vive la ciudad y que tiene precisamente en una década anterior el inicio de una serie de movimientos y de acciones que generaron muchas organizaciones, que detonaron muchos procesos a los que probablemente nos hemos ido acostumbrando, que están incompletos algunos de ellos, pero que no dejan de ser momentos importantes para una ciudad que definitivamente ha cambiado en 10 años, que le queda mucho por hacer, pero que hoy se reconoce en una serie de ejercicios que son necesarios y que se han puesto en la agenda pública. Ahora, Alfredo, si tal vez el siglo XIX y el siglo XX fueron, pues yo diría, las centurias de los estados o de las naciones, tal vez el XXI parece el de las ciudades, ¿no? Es decir, ciudades sean como estructuras incluyentes, justas, humanas, o también, por el contrario, ¿no? Excluyentes, ciudades que expulsan. Me parece que estamos entrando en un siglo donde las ciudades juegan un rol fundamental, ¿no? Por supuesto, el siglo pasado fueron de las naciones, ¿no? Incluso estas reuniones de las que hemos hablado antes de Hábitat, ¿no? Que es esta reunión que organiza Naciones Unidas cada 20 años para definir el futuro urbano global. En esta edición, que fue el pasado octubre en Quito, levantaron la mano los alcaldes y dijeron, el futuro del mundo no se puede hablar si no pasa por las ciudades. Digamos, es en las ciudades donde se tienen que tomar las grandes decisiones que pueden generar los cambios más significativos en favor del planeta, por ejemplo, la sustentabilidad, aunque las áreas urbanas son menores en la superficie del planeta, sí son las que generan la mayor cantidad de contaminación y las que están poniendo en riesgo elementos fundamentales. Además que la mayor cantidad de la población en el mundo vive en las ciudades y en continentes como el nuestro o países como México, pues son más del 70-80% de la población viviendo en las ciudades. Entonces, Claro, este siglo será el siglo de las ciudades, cómo trabajamos en las ciudades, cómo nos organizamos en ciudades que además ya son metrópolis, son regiones, tienen condiciones desde el punto de vista administrativo que son complejas, y eso obliga a que incluyamos elementos hoy como la gobernanza en la toma de decisiones, y que nos obliga también a pensar que la planeación y la visión a futuro de las ciudades es fundamental, ¿no? Tenemos que saber cómo entender la ciudad, tenemos que comunicar mejor los retos que tenemos y tenemos además que involucrarnos de manera mucho más activa para hacerlo. Alfredo, una década digamos, como una especie de despertar de organizaciones sociales, civiles, que han presionado por una agenda de determinado tipo. Desde tu punto de vista, si pudiéramos hacer una narración de las victorias ciudadanas en estos 10 años. Platicaba en la mañana con Héctor Castañón, por ejemplo, de haber detenido la Vía Express. Y me decía, esa para mí es una victoria clara de organizaciones sociales que se opusieron a un tipo de ciudad que se estaba construyendo. Otras que se te vengan a la cabeza en una década. Digamos, el posicionamiento del tema de la movilidad motorizada frente a la movilidad no motorizada. Es decir, la década anterior la movilidad motorizada controlaba y regía la agenda pública, y hoy es la movilidad no motorizada una bandera importante que muchos alcaldes y gobernadores lo están tomando, y que además han encontrado sinergia con universidades, con organizaciones gremiales, académicas, ¿no? Entonces yo diría que un paso importante es plantearnos y cuestionarnos cómo debe ser la movilidad. Digamos, no hemos superado un montón de retos. Por ejemplo, el transporte público sigue siendo un gran problema, y la manera en que se ha gestionado y las pocas semivictorias que se han logrado en la ciudad son absolutamente insuficientes para un problema como el que tenemos. Sin embargo, ya se entiende y se habla que la movilidad no motorizada con el transporte público son elementos fundamentales para reentender y construir la ciudad. Pero sí creo que incluso ha tenido su impacto, Alfredo, en la forma en que se definen los dineros públicos. Recuerdo, hace 10 años, estamos hablando de 2007, iniciando el sexenio de Emilio González, terminando el sexenio de Francisco Ramírez Acuña, se habían invertido solamente en la avenida López Mateos 1,100 millones de pesos en pagos a desnivel. Claro. Eso creo que ahorita sería, no digo que un escándalo, pero ya es difícil que no exista oposición a ese derroche de recursos en pagos a desnivel. Por ejemplo, Aristóteles Sandoval no lo ha podido hacer. Claro. Ha tenido que invertir en otro tipo de movilidad, ¿no?
Bueno, uno de los momentos importantes fue cuando se hizo aquí el Congreso, el Congreso hacia ciudades sin autos, ¿no? Sí. Y en ese momento se hace una declaratoria, la declaratoria de Guadalajara, donde se plantea a través de los organismos y grupos que estaban trabajando en esto, que debería de haber un cambio significativo, el 90 y tantos % de la inversión en infraestructura para los automóviles, y planteamos que tenía que ser el 30% destinado a la movilidad motorizada y los espacios públicos, ¿no? Ahora hemos visto que eso ya no es un sueño, digamos, Sí. ya ha pasado más de alguna administración que ya han podido cambiar la lógica de la inversión, y la inversión en espacios públicos, en movilidad no motorizada, empieza a tener una proporción mucho más significativa en el recurso público, ¿no? ¿Crees que más allá, Alfredo, del debate que existe entre especialistas sobre la ciudad, crees que la ciudadanía está debatiendo Guadalajara? Es decir, bajando un poco más a las familias, a los hogares, al día a día, ¿hay una discusión sobre la ciudad que queremos, o crees que es más una discusión de un grupo pequeño de especialistas? No, el proceso también que se inició hace 10 años con Complot y con organizaciones como Ciudad para Todos, GDL en Bici, Sí. Colectivo Ecologista y una serie de organizaciones que han sido muy importantes en la gestión de la ciudad, lo que planteaban también era la construcción de una cultura urbana que identificara y entendiera dónde estaban los problemas y hacia dónde había que atenderlo. Es decir, lo que nos habían vendido antes era que la solución era que finalmente todo el mundo tratara de tener un día un carro, Sí. y que algún día las calles fueran más grandes, más anchas y más largas, ¿no? Y que finalmente daba lo mismo que la ciudad se extendiera, porque un día podríamos movernos y llegar a ella, ¿no? Entonces, la posibilidad de ir concientizando y ir construyendo una cultura urbana ha sido importante en esta década. Y hoy las familias y los habitantes de la ciudad, pues me parece que por lo menos porque sienten la dificultad Sí. de moverse en una ciudad y estar atorados en el tráfico, reflexionan y dicen, bueno, pues debería de haber un transporte público, o deberíamos de aspirar a otras condiciones. Yo diría que sí hay un cambio. Hay un contraimaginario, ¿no? Sí. Es decir, sí parecía hasta hace algunos años que era inevitable el modelo de extensión de la ciudad, de vivir en la periferia con tu coche. Y bueno, a mí me toca, por ejemplo, con los alumnos en la universidad, de pronto platicar de estos temas y te dicen, yo no quiero tener auto, a mí sí puedo vivir por el centro mejor. Es decir, sí creo que hay, si no completamente, pero en un sector creo que sí hay una pugna, una disputa por ese imaginario que estaba tan clavado en la sociedad jalisciense, ¿no? Sí, y este diálogo impostergable tiene mucho que ver precisamente con que hace 10 años probablemente no encontrábamos esa resonancia, ¿no? acerca de estos temas, y hoy hay generaciones que definitivamente ya viven con esa idea, y ellos también enfrentan y reconocen otros retos, ¿no? Entonces estos diálogos es, ¿qué ha pasado en la ciudad estos 10 años? ¿Cuáles han sido aciertos en las gestiones? ¿Cuáles han visto interrumpidos o insuficientes? Y cómo las nuevas generaciones están enfrentando esto. Hoy hay organizaciones, Sí. ya hay triunfos, ya hay luchas muy importantes que se han dado en la ciudad, ya hay nuevos liderazgos que son significativos para transformar la ciudad. Y además hay muchos actores que fueron los que originalmente participaron en estos movimientos y que hoy tienen cargos importantes en los gobiernos. Eso te iba a preguntar, Alfredo. ¿Te parece que es sinónimo de una debilidad o de una fortaleza que haya tantos exactivistas en puestos de toma de decisión actualmente en los gobiernos? Me parece que es una fortaleza, me parece que es muy importante que quienes se han formado en los esfuerzos por tener una mejor ciudad, después estén en lugares claves para poder incidir en ellos. Es decir, me parece que definitivamente eso es algo a lo que aspiramos, ¿no? Y no solamente en estos puestos claves, sino que lleguen a ser alcaldes, lleguen a ser gobernadores, y que eventualmente pues tengamos estas instituciones y estos gobiernos a los que aspiramos, con gente con la que nos Hubo un tiempo sentamos. que el activismo le costaba más eso, ¿no? Sí, no, era, O sea, decían, impensable, ¿no? Si agarras un puesto en el gobierno, ya acabaste ahí tu trayectoria, ¿no? Pues Como activista, y creo que no necesariamente, ¿no? No, creo que finalmente el gobierno es la representación de todos, ¿no? Y tenemos que estar mejor representados. Nos queda un minuto para despedirnos, Alfredo. Platícanos del evento, dónde va a ser, si es entrada, si hay que hacer algún registro. Perfecto. El evento va a ser en Larva. Larva ha sido el lugar donde tradicionalmente nos juntamos en los eventos de Complot. Larva es el laboratorio de variedades que está ahí en Juárez y Ocampo. Va a ser el miércoles 13 de 5 de la tarde a 8 de la noche. Es un diálogo abierto, es entrada libre. Estarán muchos de los personajes que han formado parte de esta historia en estos 10 años, nuevos, de los que iniciaron y de los que actualmente también han sido impulsores importantes de luchas ciudadanas y urbanas.
La idea es que nos acompañen, que construyamos juntos esta ruta hacia lo que sigue. No es un evento de nostalgia, es un evento de construcción hacia adelante, en la cual pues tenemos la responsabilidad de formar parte de una discusión tan colectiva y abierta como la que en su momento hizo Complot en la ciudad. Alfredo Hidalgo, gracias por haber estado aquí. Gracias, Enrique. Y ojalá a todos. Allá los esperamos. Asistamos y para discutir este y más temas sobre la ciudad. Vamos al corte. Está con nosotros Guillermo Alcaraz Cross. Como usted sabe, el viernes pasado inició el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral, INE, confirmó que desde el 8 de septiembre dio inicio de manera formal el proceso electoral federal 2017-2018, que es el más grande de la historia de México y en el que convergerán 30 elecciones locales y las federales. Con la presencia de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, así como las consejeras y consejeros electorales de la estructura del INE y de quienes presiden los organismos públicos locales electorales, el consejero presidente hizo un llamado a los actores políticos, a los partidos y a quienes aspiran a cargos de elección popular a respetar plenamente las leyes electorales. El INE ha impuesto multas a todos los partidos por 4.8 millones de pesos y en lo que va del año, las operaciones pendientes por aclarar también ascienden a sumas millonarias sobre las que los partidos no presentaron documentación. Además de que existen inconsistencias en los documentos entregados, los cuales carecen de requerimientos fiscales o no reportaron gastos que les fueron detectados, entre otras anomalías. Estamos de regreso en Perspectivas. Como usted sabe, el pasado 8 de septiembre comenzó el proceso electoral a nivel nacional que culminará en julio con la votación de presidente de la República, de gobernador, de muchísimos puestos de elección popular. Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarnos. Oye, presidente, a ver, platícanos los tiempos de cara al proceso. Ahorita estamos en un primer tiempo, pero después vendrán precampañas, campañas. ¿Cómo están articulados los tiempos de aquí a julio del siguiente año? Sí, así es. Nosotros ya iniciamos formalmente nuestro proceso. Lo hicimos el 1 de septiembre y a partir de ese momento, bueno, las reglas cambian para aquellos que aspiren a contender por alguna de los puestos de elección que se están jugando para este proceso. Pero bueno, ¿qué sigue? Tengo que decirte primero que los calendarios que el Código Electoral fija o las fechas que fija para el calendario electoral fueron modificadas. Sí. El Instituto Nacional asumió la facultad de atracción y homologó todos los calendarios en el país. Lo hace con el ánimo, pues, de coordinar las actividades y de entrarle a la fiscalización de manera puntual. Entonces, el 8 comenzó para todos. El 1 comenzó nuestro proceso. Sin embargo, las precampañas inician de una manera que concluyen todas al mismo tiempo. Esto es en febrero. Para nosotros comenzará la precampaña de gobernador el 13 de diciembre, se retrasa un mes, y las de diputados y municipios hasta el 2 de enero. ¿No? Para concluir todas al mismo tiempo. Luego vendrá este proceso en el que una vez que resolvieron los partidos ya sus candidaturas al interior, las llevan al instituto para que nosotros de alguna manera registremos esas candidaturas. Una vez registradas, comienzan las campañas. Ya conocemos 90 días y 60 días dependiendo de la candidatura. 3 días de descanso o de silencio electoral, tiempo de reflexión, y viene la jornada electoral 1 de julio del 2018. Es decir, en este caso no se va la elección a junio. Sería julio. No, por un transitorio, por única vez, se mantiene en julio. Pero a partir de ahora todas las elecciones serán en junio, como fue para Jalisco en 2015. Exactamente. Superamos este proceso y las que sigan tendrán que ser hasta junio. Entonces, para entender, en diciembre comienza el proceso, las precampañas. Las precampañas. Terminan ¿son 90 días? En febrero. No, son las 2/3 partes. Estamos hablando de 60 y 40 días. En febrero. Después existe un periodo intermedio y después inician las campañas. Exactamente. Ahí está el proceso hasta terminar en julio. Presidente, en el asunto del dinero, ¿cómo quedó al final lo que está pidiendo el IEPC para el proceso electoral? ¿Cómo quedó el asunto del dinero para partidos? ¿Hay alguna modificación? No hay modificación. Al final nosotros calculamos con la fórmula actual. No es posible todavía implementar las fórmulas de la reforma. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el cálculo y nos dio un número para partidos políticos de 440 millones de pesos. Eso es lo que estarán recibiendo ellos para gasto ordinario y para la promoción del voto, por supuesto, más las actividades específicas. El Instituto Electoral gastará alrededor de 449 millones en el proceso electoral, más lo que corresponde al gasto ordinario, que serán como 170. Nosotros calculamos originalmente alrededor de 1,060. Sin embargo, el Instituto Nacional decidió asumir algunos costos que venía compartiendo con nosotros, lo que nos lleva en un primer momento a una reducción de casi 71 millones de pesos,
que se verán impactados y que nosotros estaremos informando al Ejecutivo para que esta propuesta la acompañe al Legislativo. Le vamos a bajar estos 71 y estaremos aspirando a recibir 995, 96 millones de pesos. Contando el dinero de partidos. Contando el dinero de partidos. Es decir, para el instituto serían como arriba de 500 millones de pesos. Estamos hablando de 170 más 440 aproximadamente. Millones de pesos para llevar el proceso electoral. Y, por ejemplo, en el caso de los mecanismos de participación social, ¿estos no aplican en el periodo electoral, en el año electoral? No hay una limitación para ello. Nosotros seguiremos recibiendo, pero procesaremos hasta volviendo del proceso electoral. Sin embargo, hay algunos mecanismos que tienen que llevarse a cabo a partir de un plazo que se cumple inmediatamente después de celebrado algún acto, como por ejemplo los plebiscitos o los referéndums. O sea, a partir de la publicación de una norma o a partir de la publicación de un acto, nosotros tenemos un periodo de 40 días para poderlo procesar. Esos no los podemos suspender. Esos necesariamente los tenemos que atender, pero son los menos, ¿no? Lo que hemos tenido mucho son consultas populares, revocaciones de mandato e iniciativas populares. Presidente, ¿cómo quedó el tema del piso parejo con la resolución del tribunal? Estos lineamientos que había determinado el INE, que tienen que ver sobre todo con la compra de publicidad, que tienen que ver con la propaganda de partidos políticos en redes sociales, y por lo que entiendo, el Tribunal Electoral determinó que algunos de esos artículos, algunos de esos lineamientos violaban la libertad de expresión y violaban derechos constitucionales. Al final, ¿cómo quedan las reglas y a qué se atienen los candidatos a partir de ahora y los partidos? Sí, mira, ya había reglas y son constitucionales, ¿no? El artículo 134 de la Constitución Federal fija reglas que luego se reproducen en el artículo 116 bis de la Constitución del Estado de Jalisco. Esto es, nadie puede generar a partir de programas sociales o de recursos públicos promoción personalizada. Nadie puede hacerlo. Y durante los periodos de campaña nadie puede inclusive informar. Solamente se pueden transmitir mensajes relativos a protección civil, electorales, salud, etcétera. Informativos, puramente. Esas reglas ahí se quedan y se mantienen. ¿Qué se pretendió? Extender la regla a todo el proceso electoral y no fue posible. La inversión que haga cualquier persona a partir de tratar de promoverse tendrá un impacto directo sobre los costos de las campañas. Esto es sobre los topes de campañas y se computará, ¿no? Si estos además generan promoción personalizada, serán sancionados. Entonces, en realidad, lo que pretendía este lineamiento era nada más extender las reglas a todo el proceso electoral. No fue posible y, bueno, nos quedamos con las reglas originales. Pero bueno, el INE no se queda ahí. Dice, está bien, no podemos generar reglas de este tipo, pero sí podemos revisar los recursos. Y acaba de emitir un nuevo lineamiento en el que dice, bueno, los recursos sí serán de esta manera. Me lo acaban de notificar. O sea, ¿los recursos son sujetos a fiscalización? Exactamente. De la misma manera que si fuera en una campaña o en una precampaña. Siempre que el uso de esos recursos tenga impacto una vez abiertas las campañas. Pero entonces, ¿qué puede hacer el político y qué no puede hacer? Por ejemplo, en redes sociales, ¿puede en este momento comprar pauta, por ejemplo? Redes sociales, puedes comprar pauta, pero no puedes de alguna manera promoverte a través de ella. O sea, tú compras pauta para que tus mensajes estén ahí o para que tengas un mayor espacio que el resto de las personas. Eso tendrá un efecto económico dentro de tu promoción, pero no te generará una promoción de manera anticipada. Son dos cosas diferentes. Es decir, si ahorita alguien que aspira a una candidatura compra para informar algo relacionado, si es por ejemplo un secretario, un alcalde, para informar algo relacionado con su administración, está bien. Abre un espacio y la gente acude, ahí está bien. Pero si lo hace para promocionar su imagen, por ejemplo, de cara a un proceso electoral. Si contrata cintillos que necesariamente se reproducen para que tú a la hora de entrar a cualquiera de las páginas que conocemos, de los portales, aparece, entonces ya generará de alguna manera la presunción de una promoción indebida. En el caso, presidente, de encuestas, estudios demoscópicos, ¿cuál es la normativa tanto del INE como del IEPC? Bueno, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es recibir o pedirle a los encuestadores que nos entreguen sus encuestas, sus resultados y sus metodologías. Y nosotros las publicamos. Tampoco podemos limitar este ejercicio. Ya el ciudadano tendrá acceso a ellas y resolverá cuál considera que es fiable y cuál considera que no. Es decir, pero hay libertad de publicar las que sean. Completamente. Lo único que tiene que hacer es mandar la metodología, pero ustedes no validan nada. No. Lo único que hacen es transparentarla. Sí, por supuesto, hacerla pública. 3 días previos y durante la jornada ya no será posible. Durante la jornada electoral, no sé, y algunos días antes, ¿no? 3 días antes exactamente. Y durante la jornada electoral. Entonces, para entender, solamente lo que limita, porque se hizo mucho debate sobre esto de piso parejo y si limitaba la libertad de expresión. Sí. En realidad, lo que está haciendo es limitar la compra. Exacto. O sea, lo que digamos, la posibilidad que tienen los políticos, tanto en medios electrónicos, como en medios tradicionales, como en redes sociales, como sea, de comprar publicidad. Eso es lo único que hacen estos lineamientos de piso parejo. Presidente, hubo mucha polémica sobre el asunto de la ratificación de mandato. Fue hace
pues el último fin de semana de agosto. Tuve posibilidad de platicar prácticamente con todos los alcaldes que hicieron el proceso y me decían que no confiaban en el IEPC para participar y para organizar este proceso. ¿Qué te pareció esas declaraciones y si crees que la institución tiene una crisis de credibilidad? Mira, yo creo que al final el sustento para esas declaraciones fue que había algunos funcionarios que una vez que superaron su participación electoral se integraron al gobierno. Sí. Me parece que no justifica la desconfianza que pudiera haber en torno a la actual integración. No, creo que nosotros lo hemos hecho bien. Los mecanismos que hemos atendido han tenido un resultado que ha gozado de validez, de reconocimiento, debatidos por supuesto, pero al final reconocidos en el ejercicio que hemos tenido. Estamos a punto de celebrar el de Zapotlán, en conjunto inclusive con un gobierno de Movimiento Ciudadano, sí, exacto. Entonces, me parece que son cosas diferentes. El instituto ha entregado resultados. Tuvimos una jornada electoral hace 3 años que fue exitosa. Tuvimos un recuento que dio muestra de la legalidad con la que nos manejamos. Y yo desconocería, pues, si hay otro argumento que no sea particularmente este de los exfuncionarios integrados al gobierno para poder descalificarnos. Pues lo que decían es que seguía integrado por cuotas partidistas, el IEPC. Yo creo que no. Al final hay un mecanismo que se resuelve en México a partir de los consejeros nacionales y me parece que eso de alguna manera genera filtros que evitan que estos vínculos pudieran generarse. ¿Te parecieron injustas esas declaraciones? Es decir, porque hablaban de 2 expresidentes, uno Tomás Figueroa, otro David Gómez Álvarez. ¿Te parecieron injustas en general los señalamientos de algunos alcaldes contra el IEPC? Sustentar la desconfianza en el instituto a partir de personas que hoy no integran el instituto, por supuesto que es una injusticia. Por supuesto que sí. Presidente, también, pues poquito después, el PRI desde antes del proceso de ratificación pidió que ustedes intervinieran y que evitaran que los alcaldes, bueno, creo que puntualizaban en el caso de Enrique Alfaro en Guadalajara, que pusieran urnas y que llevaran adelante este proceso de ratificación. ¿Ustedes tenían posibilidades o atribuciones de intervenir? Nosotros podemos conveniar con los municipios para efecto de poder celebrar estos mecanismos de participación. Es el caso de Zapotlán. Lo vamos a hacer con ellos y lo estaremos haciendo también en Tlaquepaque, con una consulta. Pero lo que les pedía el PRI no era eso, ¿no? Lo que les pedía el PRI era evitar la consulta, evitar el proceso de ratificación. Que otorgáramos una medida cautelar para efecto de evitar que se celebrara este mecanismo de ratificación de mandato, ¿no? Que decidió la Comisión de Denuncias y Quejas que no era posible. Se fue al tribunal y el tribunal acaba de devolvernos el asunto para que nosotros resolvamos en la vía de revisión. Entonces le dice al revolucionario, oye, nada más que debiste agotar la vía de la revisión. Y nos lo entregan ahora para que lo resolvamos. Pero, ¿ustedes tienen alguna atribución para detener una consulta municipal de esas características? Nosotros tenemos la atribución para detener cualquier acto, siempre que éste genere desequilibrios dentro de las contiendas. Cuando haya una promoción indebida, cuando haya una violación a la ley y necesitemos detener momentáneamente los efectos para que no se produzcan desequilibrios, entonces nosotros estamos autorizados. ¿Qué hacemos? Aunque hay una ley municipal que faculte eso. No, yo me refiero particularmente cuando... Pero en la ratificación, es decir, la petición del PRI de que ustedes detuvieran la ratificación. Sí, ellos plantean 2 cosas. Una promoción personalizada a partir de un mecanismo que carecía de una base legal. Que es la ratificación. Pero sí tiene base legal, es un ordenamiento municipal. Pero nosotros no estamos facultados para declarar la validez o no de las normas. Sin embargo, a partir de la promoción es que se decide que no existe esta particularmente y que la medida no se otorga. Entonces el IEPC no tenía atribuciones para eso. O sea, lo que le pedía el PRI estaba fuera de sus competencias. No, somos competentes para otorgar o no medidas cautelares, por lo que ve a la promoción personalizada. Es la parte que se atendió. La parte de la validez o no de las normas ya no nos ya no le toca más que a un tribunal, ¿no? Exactamente. Vamos al corte, seguimos con Guillermo Alcaraz con unos minutos más. Escríbenos @canal44tv o a mi cuenta personal @eftousain con doble S. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Noche de lunes, semana de Grito de Independencia. Platicando con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El pasado viernes comenzó, ahora sí ya a fondo, el proceso electoral de 2018. Consejero presidente, dejamos el tema de si tenían ustedes o no atribuciones para intervenir en la ratificación, que es lo que pedía el Partido Revolucionario Institucional. Y después de eso, de que ustedes no intervinieron, el presidente Héctor Pizano exigió públicamente que desapareciera el IEPC. Sí. ¿Qué te parece esa valoración del presidente del PRI? Bueno, al final el Instituto
proceso electoral tiene vida a partir de un mandato constitucional, ¿no? Para que nosotros dejemos de existir, bueno, tendría que venir una reforma constitucional, se tendría que instalar un constituyente y entonces resolver que pero no solo nacional, ¿no? Sí, sí, claro, un constituyente. O sea, no, pero no aquí. O sea, desde Jalisco no se puede desaparecer el IEPC. Tendríamos que ser todos los institutos en los estados, salvo el Instituto Nacional Electoral, que también podría desaparecer a partir de una reforma constitucional. Entonces, pues tendría que seguirse una ruta de este tipo, no es solamente una solicitud. ¿Qué pudo haber sido? Por supuesto, la solicitud de asunción de atribuciones por parte del INE para que organizara el proceso electoral. Sin embargo, el INE no está en esa lógica. No. Tenemos un proceso electoral y lo han dicho diferentes actores dentro del sistema y fuera del sistema electoral. Yo le pregunté a Lorenzo, incluso Lorenzo Córdoba en la entrevista, y dije, oye, ¿confías en el IEPC? Y me dijo, sí, en el de Jalisco tenemos confianza en que va a hacer las cosas bien. Y además tenemos un procesote. Tenemos la combinación de una elección federal que integra 3 diferentes cargos, y tenemos 30 diferentes institutos trabajando para un proceso electoral también coincidente que tendrá que resolverse en una jornada electoral el primero de ¿Pero que la declaración de junio, fue como una revancha contra el IEPC por no haber accedido a la petición del PRI? Definitivamente había malestar, y por supuesto la respuesta reflejó ese malestar. Sin embargo, son cosas diferentes. Nosotros tenemos que subsistir, tendremos que tomar decisiones durante todo un proceso y fuera de ellos, y bueno, siempre habrá alguna persona que se sienta agraviada con ello. Me parece que ellos acudieron en una primera instancia a un tribunal y era la ruta que me parece adecuada. Sin embargo, también ante los medios hacen declaraciones de este tipo. Después el secretario general de gobierno dijo que si hay ahorros, que desaparezca. Sí, me parece que ese es un debate, no solamente el Estado de Jalisco, es un debate nacional que tiene que ver con el ahorro. Sin embargo, 440 millones son inevitables para los partidos políticos, ¿no? Bueno, va a bajar un poco en 2019, sí, ¿no? pero inevitablemente reforma. Hay que entregárselos. Y no tiene que ver con que haya o no 2 institutos electorales, sino con una reforma que fija una fórmula diferente para entregárselos. ¿Teníamos que entregar órganos distritales para calificar el proceso local? Sí, tenemos que hacerlo. Y eso tiene un costo que son 440 y tantos millones. Entonces, me parece que el Instituto Nacional tendría que haberse desdoblado igual que el Instituto Local, y eso no representa en realidad un ahorro, ¿no? Entonces, me parece que si el debate se centra únicamente en la posibilidad de reducir los costos, no sería suficiente como para aspirar a que deje de existir un instituto en un estado. Ahora, también vino el debate, y en algún momento tú y yo lo platicamos, presidente, que era si era constitucional o no quitarle dinero a los partidos políticos. Ya la Suprema Corte dijo que sí. Es decir, es que es constitucional la reforma que pasó Jalisco y que también deja un precedente a nivel nacional, ¿no? Así es. El antecedente decía que no, que esto no era posible porque tenía que reproducirse una fórmula federal, que era la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón por el 60% de la unidad de medida y actualización. Sin embargo, hoy, en una ruta diferente, deciden que es posible modificar el cálculo, no dejarlo en cero. Exacto. Pero lo que privilegió es la autonomía de los estados, sí, para decidir este tipo de cosas. Exactamente. Es decir, si hacemos un paralelismo con el IEPC, también la autonomía en un sistema federal lo puede privilegiar por encima incluso de estas posibilidades de restarle dinero o de posibles ahorros, ¿no? Sí. O sea, es una corte que creo que privilegia mucho el federalismo. Sí, claro, me parece que la medida fue plenamente federalista y bueno, ahí está el resultado. Tenemos hoy la posibilidad de que en Jalisco el cálculo para los recursos sea diferente. Sí. ¿Cómo explicas, consejero presidente, tantos procesos que se abrieron de revocación de mandato? ¿Cuántos fueron? ¿26? Fueron 2 originalmente, luego 28 juntos y 1 más. Parece que hay un uso partidista, coyunturalista del instrumento. Pareciera, sin embargo, yo no me atrevería a señalarlo de esta manera porque quienes comparecen pues son representantes comunes que asumen un papel de ciudadanos, ¿no? ¿Qué hicimos? Los procesamos como debieron de procesarse. Algunos no traían el número suficiente de apoyos, se desecharon. Otros se presentaron extemporáneamente en la idea de la mayoría de mis compañeros. Se desecharon también y hubo un desistimiento, que fue el de Tlaquepaque. ¿Lo entiendes? ¿Hubo alguna comunicación? ¿Por qué hubo desistimiento en el Tlaquepaque? No, ellos lo manifiestan, dicen que no estaban de acuerdo en entrar a un proceso condicionado, desconozco por qué el empleo del término, y que no se sujetarían a un proceso de estos para que el Estado gastara. ¿Cuántos va a haber? ¿Cuántos procesos va a haber de revocación? En realidad no hemos hasta ahora procesado uno. Tenemos 5 que alcanzaron numéricamente los apoyos, se remitieron al Instituto Nacional, ellos van a dictaminar sobre la calidad de estos apoyos. Si se sostienen los apoyos, estaríamos dándole vista ya al tribunal para que resuelva sobre la causa. Es decir, ahorita están las firmas.
Están las firmas. Que las firmas sean válidas y lleguen al número necesario para exigir este instrumento. Exactamente. Y después es la causalidad. Exacto. Hijo, y ahí el tribunal se va a tener que meter en un debate muy importante porque va a dejar un precedente. ¿Tiene qué? Exactamente. Porque sería el primero, ¿no? Exacto. Por lo tanto, si deja la vara muy abajo, va a ser muy fácil pedir este tipo de procesos. Si la deja muy alto, lo va a ser casi imposible. El jugador más importante aquí parece ser el tribunal. Al final son los que declaran la procedencia. Por supuesto que el papel de ellos es el más relevante de todo el proceso. Ahora, presidente, también está la discusión que ha habido sobre las consultas. Y si habría o no que hacer modificaciones legales para que las consultas no sirvan ni para hacerse de derechos, ni para quitar derechos ganados, por ejemplo, como los ciclistas. ¿Qué opinas de este debate? Si en el Congreso tendrían que tomarse en serio esto y si crees que se van a seguir acumulando procesos como el de las ciclovías, consultas como el de las ciclovías, porque ya son, una decías, la de Marcelino García Barragán, sí, y la de Zapotlán, ¿no? La de Ciudad Guzmán. Y una más en Tlaquepaque, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Hay que revisar la ley? A ver, lo que pasa es que las consultas están diseñadas de esta manera porque no gozan de un tiempo preciso para su ejercicio. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la ciclovía Marcelino Barragán, en lugar de sujetarse a una consulta, es combatida a partir de un plebiscito, ¿no? Dentro del término que le concede la ley, entonces los efectos iban a ser vinculantes y entonces estaríamos hablando de un resultado diferente. Sin embargo, las consultas están diseñadas de esta manera, me parece que no se previeron todos los escenarios y eso es lo que nos metió en un debate como el de la ciclovía Marcelino García Barragán. ¿Pero te parece que la ley está bien? No. O por ejemplo, que en la consulta, no tanto la vinculatoriedad, sino, por ejemplo, que desde la ley tendría que venir con más claridad qué temas sí se pueden consultar y qué temas no se pueden consultar. ¿O crees que eso hay que dejarlo a interpretación de ustedes, del Consejo General del IEPC? Me parece que es clara, nomás que existen antinomias. Porque si hay un catálogo de temas que se vuelven trascendentes y que son materia de una consulta, y dentro de ellos están los derechos humanos. Sí. Entonces, eso no se puede consultar. Sí. El asunto que es... dice que sí. Que dentro de los temas de interés, dentro de un catálogo de temas que puedes consultar porque son trascendentes, están los derechos humanos. Pero sí dice en la ley que sobre derechos humanos no se puede consultar. No, dice que luego no puede sujetar a ningún mecanismo de participación la aplicación progresiva de los derechos o el reconocimiento de ellos. Entendí la contradicción, o sea, en digamos, el cuerpo general de la ley está como tema importante ser consultado los derechos humanos. Exacto. Pero después dice, no se puede utilizar para derechos humanos. No se puede aplicar ninguno de estos mecanismos. Tiene que mejorar la ley, está clarísimo. Para el reconocimiento o aplicación progresiva de los derechos humanos. Exacto. Y en el caso, presidente, que también generó mucho debate, por ejemplo, sobre qué población recae, cuál va a ser el mecanismo de control que tiene el IEPC para asegurar que no se vote 2 veces, 3 veces. Estamos de acuerdo. Primero, no podemos solicitar una credencial porque participan menores de edad. Y no podemos exigirles a ellos un documento que los identifique. Por lo tanto, no podemos vincular a un ciudadano y a un territorio. Entonces, eso ya genera un problema, ¿no? Y luego, por supuesto, me parece que no se advirtió un escenario que fue el de la ciclovía Marcelino García. Estaba pensado en que las regiones iban a votar los temas estatales y que los municipios iban a votar los municipales. Sin embargo, este era una zona geográfica o una demarcación territorial más pequeña que un municipio atendiendo un tema ejecutivo. Por lo tanto, el apoyo ciudadano era mínimo. Era el 0.5%, cuando un tema municipal requería del 1%. Ese es como un escenario que no se previó. Pero bueno, siempre la primera aplicación de las normas nos genera escenarios de este tipo. Sí, no, es también prueba y error. En la prueba y error. Ahora, exactamente. Ustedes haciendo una autocrítica del proceso, ¿qué hace falta? ¿Necesitan hacer más publicidad a este tipo de instrumentos para que la ciudadanía los sepa utilizar? ¿Cómo se puede hacer para que el IEPC colabore a que no se partidicen estos instrumentos, haciendo una autocrítica de los primeros instrumentos de participación que se han utilizado? Bueno, tuvimos algunos exitosos, Inclusive este de la ciclovía Marcelino fue ciudadano, Sí. 100% la persona venía con un malestar. Que a un inicio me parece que sí hubo políticos ahí me parece que estaban un poquito exprimiendo la indignación de algunos. Que canalizaron el malestar ciudadano. Digo, tampoco tiene nada de malo. Se puede utilizar, nada más que sí creo que hubo un origen partidista. Más bien ya después se convirtió en un debate ciudadano. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con mesas, debate incluso aquí en Canal 44, claro. De hecho, yo creo que originalmente es un malestar ciudadano que luego se canaliza políticamente y que luego, ante la imposibilidad de tratarlo por esa vía, vuelve la ciudadanización, ¿no? Entonces, ahí me parece que esa para estar suelta. ¿Qué tuvimos que resolver? Bueno, sobre si la permanencia o no perjudicaba o no derechos adquiridos y si estos tenían el rango de humanos. Y todo el debate que suscitó. Afortunadamente, la decisión se lleva a partir de los vecinos de la propia colonia.
Eso es afortunado, porque si no hubiera sido de esta manera, entonces hubiera Pero, habido... por ejemplo, la elección de la pregunta, ¿te parece que es algo que se puede perfeccionar? Me parece que en la ciclovía Marcelín de Zapotlán está mejorando, ¿no? Sí, que ya no es un debate sobre la se queda o se permanencia, va, ¿no? Ya es, oye, ¿se queda como está o qué le mejoramos o qué le cambiamos? Entonces, sí, por supuesto que se ha transformado. Nos queda un minutito ya para despedir, Guillermo Alcaraz Cross. Estaba leyendo que algunos, tú y algunos otros del IEPC, del consejero, no han presentado su declaración patrimonial. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Se creó una instancia para el instituto, que es la Contraloría, y nuestra obligación es presentarlo ante la Contraloría. Se crea a partir de una norma que es posterior a la norma que originalmente fijaba nuestra obligación de hacerlo ante el Congreso. Entonces, este es el debate básicamente. O sea, que quien publica la nota fue a preguntar al Congreso. Fue a publicar el Congreso. Y en el Congreso dijeron, no han presentado su declaración De hecho, patrimonial. publican una relación en la que dicen, aquí no se ha hecho. Pero es porque ustedes lo presentaron ante la Contraloría del IEPC. Nuestra Contraloría informa al Congreso, ¿eh? Informa al Congreso que Sí. ya lo tiene. Sin embargo, lo que el Congreso publica es, aquí no lo han hecho. Perfecto. Ese es. Guillermo Alcaraz Cross, presidente, gracias. Vamos al contrario, a platicar muchas mucho en gracias. este proceso electoral. Todas las invitaciones que me hagas las voy a atender con gusto. De aquí a julio de 2018. Gracias. Claro que sí. Nos vamos en perspectivas. Próximo miércoles platicamos con posibles aspirantes a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y hacemos un análisis de los temas de la semana. Hasta el miércoles a las 9.